puede ser que estemos muy gruesos en nuestra naturaleza humana. Esto es, mire, no podemos ablandar la palabra, porque si yo digo cadenas o cárceles espirituales y somos cristianos, nos vamos a asustar, vamos a decir, ¿cómo? ¿Qué me quiere decir? ¿Que yo estoy endemoniado? ¿O que yo, no sé, tengo al diablo que me maneja? No, lo que le quiero decir es que todavía hay aspectos en nuestra vida que están seduciéndonos en nuestras debilidades, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, que se tienen que terminar de deshacer. ¿Para qué? Para que verdaderamente tengamos bien clara, visualizada, caminada, dirigida esa puerta abierta que abrió Cristo, que ya está abierta porque ya la abrió Él, a través de la cual tenemos que pasar, y a donde hay una victoria que Él logró y a donde los enemigos no existen. Después lo vamos a ver, hay versículos. Entonces después también veremos las estrategias un poco que usan justamente para tratar de que nosotros creamos esa mentira y seamos seducidos equivocadamente, dándole lugar para que entonces nosotros seamos los que nos provocamos los enemigos. Me provoco la enfermedad cuando yo creo que me voy a morir, me voy a enfermar y tengo un cáncer y me voy a la tumba. Cuando yo creo que tengo un cáncer, y esto es un ejemplo, ¿no? Y visualizo eso, me obsesiono con eso, en lugar de ver que ese enemigo que me generó el cáncer, que es un espíritu inmundo de enfermedad terminal, fue vencido, que lo único que está queriendo hacer es hacerme creer que no fue vencido, que él todavía puede destruirme. Por eso el Señor dijo que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Entonces, cuando ellos usan esas estrategias y nos seducen para que le creamos a eso, es a donde nosotros quedamos atrapados en un resultado de derrota y generamos nosotros mismos esa situación de enemistad, porque estamos creyendo que estamos enfermos y vivimos y padecemos la enfermedad. Estamos creyendo que tenemos un problema insoluble a nivel laboral, económico, y hacemos todas las estrategias como que si no hacemos esto, si no hacemos aquello, y siempre bajo una faz negativa de miedo, de espanto. Entonces nosotros mismos nos estamos generando a través de esa actitud de duda, de incredulidad, el problema. Si yo estoy dudando o estoy olvidando o todavía no me amaneció esa dimensión de fe que debería poner por obra, ¿para qué? Para saber que el Señor ya deshizo ese problema y que si hoy me toca que me aparezca, porque Él lo permite justamente para probar mi fe y que mi fe crezca, es nada más que para eso. Pero yo no puedo asumir que eso es un enemigo, porque si yo asumo eso, yo mismo genero el problema. Se lo traduzco así. Por eso, cuando hablamos de que los enemigos no existen, usted tiene que decir, la enfermedad no existe. A propósito lo confrontamos así. La enfermedad no existe, el problema emocional no existe, el problema económico no existe. Y seguramente que si alguien que no entiende y no habla el lenguaje de fe y no camina al reino de los cielos y no está sustentado proféticamente, va a decir, este tipo se volvió loco, vive en otro planeta, porque de todo eso que está diciendo nada es verdad, porque yo veo a la gente y veo que no es como dice él. Entonces lo que deberíamos decirle es porque no caminan la fe, es porque no saben caminar la fe, es porque están atrapados en una incredulidad, en una resignación religiosa. No están entendiendo que hubo alguien que vino y hizo la obra. Más bien tendríamos que decir, ¿no?, que tenemos un límite en la fe, que es normal. Entonces decir, Señor, ayúdame para romper este límite, porque yo tengo que sentir que no me importa nada más que caminar la fe, los enemigos no existen, estoy con un propósito en la tierra, el propósito es el que tenés para mí,
caminar en esta tierra, ser testigos del testigo fiel, poder mostrar lo que es el poder de la fe, deshacer en tu nombre, a través del Espíritu Santo, todas las obras que el diablo puede haberme puesto en mi naturaleza humana, aún heredada de nuestros ancestros. Pero para eso estoy, para permitirte que se pueda ver el poder de la fe que obra por el amor de Dios, o sea, por el carácter cristiano. Entonces, mire, en este tiempo nosotros los cristianos tenemos que entrar sí o sí en esta dimensión. Tenemos que pelear contra la seducción que tenemos en nosotros mismos, y esa seducción se llama incredulidad. Porque es así, incredulidad. Estamos seducidos por una mente reprobada por Dios y un espíritu encarcelado o entenebrecido a la incredulidad. Entonces, en un tiempo donde Dios necesita despertar la fe, darle la justa medida para que sobreabunde sobre la abundancia de los problemas. Los problemas son generados o permitidos por el Señor para que nosotros nos acostumbremos a caminar la fe sin llevarle, permítanme la expresión, el apunte a esos problemas de tal manera que asumamos como que es un problema, es un enemigo, algo terrible, cuando en realidad el Señor se lo deshizo. Se da cuenta, hay ahí una dualidad, hay algo que no encaja entre lo que dice la palabra y cómo caminamos la palabra. Entonces, le digo, es normal. No estamos hablando cosas extraterrestres o cosas extrañas, estamos hablando de una realidad. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle lugar al poder del Espíritu Santo para que en este tiempo fortalezca la fe en nuestras vidas. Tenemos que crecer en fe. Olvídese, la salvación la tiene, no es ese el problema es acá abajo. Nosotros tenemos que llegar allá arriba después de haber mostrado acá abajo la victoria de Cristo, que la va a mostrar allá. Si la victoria, Él tuvo que venir acá abajo, tuvo que venir en un cuerpo humano, en semejanza de pecado, no. Se dice semejanza porque no tenía pecado. Semejanza significa que es parecido, el cuerpo es humano, pero semejanza porque el pecado de nosotros lo atacó al cuerpo de Él, al cuerpo humano, y trató de que su problema, mi problema, el que sea el carácter carnal, obras de la carne, debilidad, lo que sea, lo vulnerase. Cuando dice que Él venció su problema, Él venció mi problema, nada más cierto, porque Él lo venció, porque no fue vulnerado. Entonces, cuando nosotros hoy somos confrontados con una realidad problemática que nos conflictúa, que nos quiere vulnerar, usando la mentira que la tiniebla nos quieren hacer creer a través de nuestra mente reprobada que está seducida por el pecado original, como que parece que lo que dice la palabra que hizo el Señor no es cierto, porque yo oro en el nombre de Jesús y sigo igual, no se me va el problema, y oré. ¿Qué pasa? Bueno, pero no es cuestión de que oré, es cuestión de sostener el resultado. Lo que Dios está buscando, la fe, es resultado. La fe, no se olvide, es resultado. Vamos a ver si seguimos al final, pero no importa, después lo vamos a ministrar. Nosotros, usted asocia de esta manera este tema. El mismo que habíamos compartido la última reunión un poco, ¿no? Así medio como lo habíamos introducido. Todo aquel que pierde deja de ser lo que era. Trate de entender. El diablo y los ángeles caídos perdieron porque Cristo lo venció. Así que como lo venció, ya dejó de ser lo que era. No se olvide que Él fue arrojado con un trono que tenía en el huerto del Edén, con poder sobrenatural y con una autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene acá abajo, estos fueron los dominios donde fueron encerrados, y hay todo desde Adán y Eva hasta Cristo, todo
un tiempo de Dios, el viejo pacto, el Antiguo Testamento, si usted quiere, toda la ley, los profetas, todo ese tiempo histórico donde ocurrieron eventos y demás, donde el pueblo de Dios transitó de distintas maneras hasta Cristo. Cuando viene Cristo y lo vence, significa que perdió ese dominio que tenía, trono, poder y autoridad en estos cielos y tierra, de volver loco al género humano, sobre todo al pueblo de Dios, ahora serían los cristianos. Lo perdió. Quiere decir que perdió todo ese trono, poder y autoridad para poder prevalecer sobre aquel que lo venció, que es Cristo. Como nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y somos coherederos por gracia de esa victoria, lo que pretende el Señor es que dejemos que esa victoria se muestre como que es cierto. Entonces no basta conocer la palabra, sino que tiene que verse el resultado en todos los cristianos, ¿no? Estamos hablando objetivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Usted tiene que saber que el diablo y los ángeles caídos tenían un propósito, un objetivo. Querían lograr un resultado. Estamos hablando de aquel que perdió, que fue derrotado, que ya dejó de ser. Después podemos leer algo para recordárselo y hay otros pasajes más para que usted se dé cuenta. Así que el propósito que el diablo tenía con el pecado original, el objetivo que perseguía, era, no se olvide que por eso Jesucristo dijo, vino para robar, para matar y para destruir. Quiso robarle a Dios la creación y lo más importante, que era el hombre. Lo quiso matar porque lo alejaba de la gloria de Dios, y lo quiso destruir porque el resultado final es destrucción. Ahora, justamente, ¿qué es lo que tuvo que hacer Dios? Tuvo que condenar la desobediencia en este cuerpo carnal. Y en este cuerpo carnal, el diablo, con su carácter, clavó ese objetivo, ese propósito y ese resultado, que es robar, matar y destruir, porque ese es lo único que tiene como objetivo, como propósito y como resultado. Más de eso no puede ser. No puede ser nada. De él no viene nada bueno, viene todo lo malo. Como de Dios viene todo lo bueno, de él viene todo lo malo. Así que, ¿qué es lo que hizo? Y bueno, ganó en esta naturaleza humana todos esos derechos. Así que cuando se habla de que realmente lo único que él puede hacer a partir de ahí hasta Cristo es robar, matar y destruir, es cierto. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que entender, que es esto, porque tiene que utilizar algo, algún elemento. ¿Cuál es el elemento que la tiniebla que perdieron, ese trono, ese poder y esa autoridad, tienen que usar? Utilizando la naturaleza humana, este cuerpo carnal que tiene el pecado original, que está seducido por ese propósito del diablo, que está condenado en la carne por Dios, porque lo dice la palabra. Ese objetivo y ese resultado de robar, matar y destruir está en esta naturaleza humana. Entonces, ¿qué será? ¿O qué es lo que será, verdad? ¿Qué hay que hacer para que pueda cumplir ese propósito cuando ya perdió el trono, el poder y la autoridad, porque Cristo lo venció? Tiene que usar la mentira o el engaño. Cuando usted sabe lo que es mentir y engañar, es falsear una realidad, una verdad. La verdad es una realidad, la verdad verdadera, la realidad. Entonces, cuando usted está mintiendo o engañando, ¿por qué? Porque está falseando algo que es verdadero, lo está cambiando. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? Tuvo que usar el derecho que ganó, tratar de seducirnos o de convencernos de una mentira
Pero usted no se olvide de algo, porque es acá donde a veces se entra en el conflicto de no darse cuenta, quizás, ¿no? Que tiene un trono, un poder que es sobrenatural y una autoridad para utilizar esa mentira. Ahora, como es un poder sobrenatural, ¿cómo le parece a usted que la usará? Bueno, muy fácil. En la parte emocional afectiva, metiendo los problemas que mete. Metiendo, por ejemplo, el germen de repudio, que es lo que metió en el matrimonio de entrada ya en ese huerto del Edén. Pero eso se hereda tanto en el hombre como en la mujer. No solo el repudio funciona en el matrimonio, funciona de hombre contra hombre, en la faz laboral, esa competitividad que hay feroz, de que todos quieren ser lo más grande, nadie es manso y humilde, es todo orgullo, altivez y vanidad, se pasan unos encima de los otros, se autodestruyen. Entonces, ¿cómo tiene que usarlo? Lo tiene que usar con una realidad de esa seducción. Entonces, ¿qué nos presenta? Esto es un ejemplo para tratar de que se vaya dando cuenta. Nos presenta un problema, nos presenta una situación que está generada con una mentira. ¿A dónde está la mentira? Cuando usted mira, ¿pero qué mentira? Si yo me peleé con mis cónyuges y ya no va más o lo que sea. No, la mentira está en que está queriendo hacerle creer que en realidad ese trono, ese poder y esa autoridad la puede ejercitar para destruirle. No se olvide que vino para robar, matar y destruir. Le quiere destruir y le quiere hacer creer que lo va a destruir. Si usted le cree y se está olvidando de que vino el Señor, logró una victoria, deshizo todas las obras del diablo, le arrebató ese derecho y ahora él fue puesto sobre las obras de la mano del Padre y está sobre todo principado, sobre toda potestad y gobernación. Todo está debajo de sus pies. Quiere decir que hay un poder sobrenatural mucho mayor que ese mentiroso que quiere usar ese pequeñito poder a través de una mentira para que le crea. Y usted dirá, bueno, pero es que el problema lo tengo. Sí, pero ¿y qué? Es una mentira. Usted y yo tenemos una gracia. Por eso es importantísimo darle lugar al poder de la fe, que se vaya madurando, se vaya elaborando para el carácter cristiano, porque se sustenta en un carácter cristiano. ¿Para qué? Para que justamente nosotros estemos firmes a pesar de esa situación que sentimos, porque la sentimos. Algunos dirán, la padecemos también, sí, pero eso es porque todavía nos falta más fe. Porque si estuviéramos firmes, nos resbalaría. Sí corregiríamos las cosas que están mal, pero no le daríamos la trascendencia grave y extrema que permite una destrucción en el hogar, por ejemplo, porque se termina divorciando, primero la infidelidad, después se divorcia. O sea, nos seduce en el carácter, porque dice, mira esto, mira aquello, hace esto, hace aquello, vos haces lo mismo, y entonces uno anda por un lado, el otro anda por otro. Y terminan divorciados por la infidelidad, por los adulterios. Entonces, ¿a dónde empezó la historia? En una mentira. Porque vimos como algo irreversible, algo que es una mentira, porque Dios nos estaba probando el carácter, la fe y el carácter. Quería afirmarnos en la fe, quería ver hasta dónde nosotros tenemos claro que el diablo ya perdió, que ya no tenemos enemigos, porque hay alguien que venció a todos los enemigos, llámenle problemas, lo que sea. Entonces, ¿cómo cree usted que nos vamos a justificar caminando el testimonio de Cristo si no es por fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos ser confrontados en las realidades, y ahí es a donde nos olvidamos, porque lo sentimos, son cadenas que todavía tenemos. Sentimos eso, sentimos la mente, sentimos que nos hablan, sentimos un sentir, es redundante, pero es así, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que nos pone mal. ¿Por qué? Porque lo que quiere generar en el caso de los cónyuges es una ruptura para terminar en un divorcio. Estamos hablando como cristianos, para matrimonio cristiano, estamos hablando en el vínculo cristiano. ¿Se dan cuenta? Bueno, en la salud lo mismo. Yo no sé cuál es lo peor de sobrellevar. Para mí debería ser todo igual desde el punto de vista del carácter cristiano, porque la fe es una,
el carácter es uno, por lo tanto el resultado es uno. Entonces, algunos pueden decir, no, pero uno sabe lo que es el problema emocional, es terrible, yo preferiría a lo mejor un problema en la salud. ¿Sí? Usted hable con lo que tiene un problema, pero hablando de problema de salud, algo que sea de consecuencia, que lo tiene mal a lo mejor a la persona, que todavía no ha entendido esta dimensión de fe y está padeciendo y sufriendo, en lugar de disfrutar de la fe, está padeciéndola. Entonces, hable con esa persona y le va a decir, no, usted porque no sabe. Si usted estuviera en mi lugar, yo se lo cambio el problema. Déjeme que tenga un problema emocional, que me pelee todos los días con mi mujer o con mi marido, pero no tal como yo que estoy padeciendo este problema. Y si usted habla con alguien de problema económico, pues otro dirá, pero es mejor tener un problema económico, al fin y al cabo. Total, abajo un árbol tomando mate, mientras tenga hierba y pueda calentar el agua o comer alguna galleta o algo, y bueno, ¿qué va a hacer? Pero antes de estar enfermo y antes de estar peleado todos los días, con mi coche prefiero eso. Bueno, hable con alguien que está tomando mate y comiendo galletas todo el día, y le va a decir, no, permítame, yo quisiera comer, quisiera estar en una mesa, poder comer algo, y total me peleo de vez en cuando, por ahí padezco algo, total me puedo sanar, pero quiero zafar. Es decir, le quiero decir que cada uno lleva la cruz y para cada uno la suya es la más grande de todas, y no es así. La fe es una, el carácter de Dios o de Cristo, que somos coherederos, es uno. Quiere decir que todos somos confrontados con una variedad de situaciones, y la fe tiene que ser sustentada para cualquier evento que se nos quiera presentar para probarnos en fe. Ahora, debemos ser probados en fe. ¿Por qué? Porque tenemos que realmente reconocer que no tenemos enemigos, porque nuestro enemigo fue vencido y como resultado ya dejó de ser. Y si no, les recuerdo lo que leímos en Ezequiel, lo que está en Ezequiel 28 ahí al final, cuando dice en el versículo 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto será, para siempre dejarás de ser. Un versículo. Sabe que Dios llama las cosas que aún no son, y esto vamos a reflexionar un poco. Cuando usted escucha esto, Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Pensemos, ¿qué significa? ¿Cómo Dios llama las cosas que aún no son como si ya fuesen? ¿Qué significa eso? Eso es fe. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo, es fe. Tradúzcalo. Llame las cosas que aún no son. Usted está enfermo, tiene que ver su cuerpo sano. Dios decretó una bendición, deshizo las obras del diablo. Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Ahora, si yo le creo la mentira y asumo la enfermedad y me hago todo una apología mortificante, desesperante, esto está hablado en equilibrio, por favor, ¿no? Esto no significa que no hay que compadecerse en la misericordia de Dios por lo que están sufriendo. Estamos hablando puntualmente de lo que debe ser el carácter de Dios, la fe. Quiere decir que Dios está llamando a la sanidad en mi vida, a ser renovado en mi fuerza, a ser vivificado de la cabeza a la planta de mi pie, porque es una promesa de largos días sobre la tierra, ser vivificado y renovado en toda la fuerza. Morir a lo terrenal significa que todo el germen de vida mala que tengo aún heredado tiene que morir espiritualmente, porque lo terrenal de ese germen me decreta que se me despierta un cáncer y muero físicamente. Termino en un velorio, me están velando. Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Me llama a la vida sobreabundante de Cristo. Cuando la gente está siendo confrontada para probar, estamos hablando como cristiano para cristiano, la fe, es para que sostengan esa actitud de fe. Para que se acuerden que Dios llama a las cosas. ¿Y cuáles son las cosas que aún no son en mi vida si estoy enfermo? La salud. Dice que ya tengo la salud. Dios dice, no, yo le deshice ese problema.
Así que yo a vos te decreto sano. ¿Y qué decimos nosotros? Hablo así para que entiendan. Y nosotros vivimos torturados y mortificados por una realidad que se me presentó. Para mí es un problema insoluble, de casi desesperante, o ya que uno pierde la calma y ya no sabe qué hacer. Más allá de que va la ciencia médica y demás, no estoy hablando en contra de eso, ¿no? Pero bueno, ya nosotros, ¿qué decimos? El Señor dice: yo ya te lo deshice, esa enfermedad, Ricardo. ¿Qué te pasa? Te estás flaqueando en la fe. Entonces es preferible decirle sí. Creo que sí. Yo ya no tengo enemigo. Mis enemigos ya no son más, dejaron de ser. El diablo dejó de ser. Llama las cosas que aún no son como si fuesen. Pero el diablo me está atacando, un espíritu inmundo me está queriendo enfermar, me está queriendo meter un cáncer, una enfermedad terminal. La palabra dice: Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Y me dice: el diablo ya dejó de ser. Y yo digo: pero no, dejó de ser. La enfermedad dejó de ser. Me la provoca el diablo. Si el diablo dejó de ser, la enfermedad dejó de ser. Entonces, si yo no tomo esa actitud y no se hace carne, y yo llego a la conclusión absoluta en esa firmeza, es decir: sí, mi enemigo no existe más. El enemigo me lo provoco yo cuando yo creo que tengo un enemigo. Si yo creo que estoy enfermo, hay un enemigo. Entonces yo lo creo, me quedo con la enfermedad. Y entonces, claro, Dios me dice: no, yo la deshice. Y yo digo: no, estoy enfermo. No, yo la deshice. No, estoy enfermo. No entiende. Eso no es fe. La fe es sustentar un resultado. Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Dios decreta. ¿Sabe lo que es decretar? Sí, amén. ¡Pum! Decretado. No hay duda. Está decretado. Vos sos sana, dice Dios. Y yo que digo: no, yo estoy enfermo. No, ¿qué me está sano? Yo estoy enfermo. Y uno mira y dice: bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo, porque vos me estás hablando de un evangelio que no es mío. Vos estás hablando de la palabra, cosas que no están escritas. Vos me hablas de fe, pero vos no caminás la fe. Vos tenés en tu mente pensamientos que te están engañando, estás seducido por una mente reprobada, se te mete fácil la mentira. La herramienta que tiene la tiniebla es la mentira. Nos quieren engañar, nos engañan, nos quieren seducir a través de la mentira. Cuando yo le creo a la enfermedad, quedo enfermo. Si yo creo a la sanidad, que es lo que ganó Cristo, porque deshizo la enfermedad, entonces recibo la sanidad, o el milagro, o el prodigio, si fuera. Esto funciona así. Entonces todo esto es para que nos demos cuenta de que verdaderamente nos está faltando más fe. No estoy diciendo nada nuevo, simplemente es una reflexión para que busquemos que la gracia se siga incorporando en nuestras vidas y que siempre podamos sobreabundar sobre nuestras dificultades para que no se nos transformen en problemas. No tenemos que tener más problemas, aunque tenemos problemas todavía, porque mis enemigos ya dejaron de ser. Están usando un engaño, un trono, un poder y una autoridad trucho. Si yo creo a eso, quedo atrapado de nuevo. Cristo hizo una labor de liberación. Y si yo le creo a la mentira, quedo encarcelado de nuevo. Entonces el Señor me va a tener que volver a liberar. No va a venir de nuevo a hacer lo que hizo. Ya está. El Espíritu Santo lo trae. Tengo que recibirlo. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda mostrar, caminar ese testimonio de fe. Y dejar de estar pensando de que no, que a lo mejor, que quizá, que no es para mí, que en una de esas. Tenemos que mirar adelante. Estamos con un propósito como cristianos en la tierra, formando parte del cuerpo de Cristo, y es mostrar esa gracia sobreabundante, de pasarle por encima todas las dificultades. Los enemigos no existen más, excepto que yo me los provoque o me los haga yo los enemigos. Yo creo que tengo enemigos, los tengo. Viene
persona con una estrategia diabólica para perjudicarme y yo creo eso, yo quedo atrapado y me engancho en eso. Y es un partido de tenis o de ping-pong, tomás para allá, yo te la devuelvo para allá, y entonces este va a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y entramos en eso. Bueno, para mí, ahí tengo un enemigo. ¿Quién lo hizo? Yo. Si Cristo venció a mi enemigo, que es el diablo y los ángeles caídos, todo aquel que se quiera levantar, ¿es para qué? Para hacerme creer erróneamente a través de un engaño que es un enemigo. No, ya está vencido, yo sigo adelante, camino a la fe, hago con sabiduría e inteligencia lo que tengo que hacer, pero no ni siquiera le llevo el apunte, porque si no yo me genero una enemistad y quedo atrapado, y si hacemos eso quedamos a merced de los problemas, ahí sí, y nos cachetean de un lado y del otro, En cambio, si nosotros aprendemos a sostener una actitud de fe, no se olvide, Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Usted y yo tenemos necesidad de un milagro, ya está decretado por Dios, porque deshizo todas las obras del diablo. Si necesitamos un milagro en la salud es porque tenemos una obra del diablo que nos está molestando, ya está decretado el milagro o la sanidad física, ya está, se fue, no está, Cristo la venció. Que yo la estoy pasando, bueno, porque ahí hay algo que estoy fallando yo. Yo le estoy creyendo a alguien que está haciéndome influenciar de alguna forma en mi mente y en el sentir de mi espíritu para que yo haga una apología de una realidad circunstancial y me quede atrapado y me detenga ahí. Entonces ahí quedé en la enfermedad. Yo le quiero leer también para que usted se dé cuenta cómo Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Ya está decretado, hay un resultado. Cuando usted dice nada ni nadie nos aparta del amor de Dios que es en Cristo, le está diciendo, si dice nada ni nadie, ni principado, ni espada, ni enfermedad, ni peste, le está diciendo acá no hay nada que te pueda apartar de mi bendición, excepto vos mismo. Se lo digo así. Excepto yo mismo me aparto de las bendiciones. Yo mismo me detengo las bendiciones, yo mismo me provoco los problemas. La salvación no la voy a perder, pero voy a pasar situaciones que Dios no quiere que pasen. Yo le voy a leer en Ezequiel, nada más que atento a lo informativo como para que se dé cuenta cómo Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Estamos hablando del diablo que ya no es. El diablo perdió. Todo lo que quiere hacer es distraernos, engañarnos, seducirnos, que le creamos a la mentira. Nos quiere destruir, vino para robar, matar y destruir, y vaya que lo quiere hacer, y ya instauró en la sociedad todo eso en otros ámbitos también. No estamos hablando de la salud, pero miren lo económico y miren los hogares, vaya que lo está queriendo hacer, y todo está a merced de una realidad que lo está destruyendo, así, pero nosotros los cristianos no. Que eso es lo que el diablo odia, aborrece, porque él no puede ver, no resiste poder ver cómo la victoria de Cristo se plasma, se manifiesta en un cristiano. Si usted quiere que el enemigo que ya no existe, que lo quiere engañar, es el diablo o sus ángeles caídos, se vuelva loco, plántese en la victoria de Cristo y déjelo a él y no se haga más problema. No le dé lugar a la mente, no le dé lugar a eso que le habla adentro, no le dé lugar a ese sentir junto con esto que siente acá, como que lo que está acá diciendo que es mentira lo está sintiendo acá, en una sensación. No le dé más lugar, dele bronca a la tiniebla, ya está vencida, ya perdió, no existen más. Miren lo que dice acá, le voy a leer del capítulo 26 en Ezequiel, solo una cosa, ¿no? Un aspecto del versículo, no todo, porque no tiene sentido, porque entra en una dimensión espiritual, profética, de preexistencial y final, no es entero. Nomás esto, le quiero leer esto. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada. Si a usted le parece que eso no es dejar de existir, ¿qué es lo que es? ¿Sabe lo que es dejar de existir? Como que no hubiera sido mal, como que no hubiera sido. Cuando Dios dice que, de paso, para que siga entendiendo y se le haga carne esto, cuando Dios dice que nos remite, remitir significa borrar como si no hubiera sido.
borrar como si no hubiera existido, no hubiera sido. Eso es de Dios solamente. Es un poder sobrenatural, omnipotente, total, y es solo de Dios. Allí en el Apocalipsis, hablando de lo mismo, que Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen, en el capítulo 12 del Apocalipsis, ahí, por ejemplo, en el versículo 10 y 11, solamente estamos yendo a la victoria y al engaño, esos dos conceptos, que es lo que usa el diablo, la victoria de Cristo y lo que es la tiniebla que ya perdieron, nos quieren hacer creer de algo que no es. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mira lo que dice, y ellos le han vencido, usted y yo, en Cristo, ¿no? Le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Y usted dirá, no, bueno, pero yo no, ¿qué? ¿Me tengo que morir? ¿Voy a tener que ser un mártir? No. Morir en lo terrenal significa un estado de nuestro corazón, de nuestra mente, de renunciamiento. ¿Sabe lo que es renunciar? Es un estado de disponibilidad a negarse al yo para que sea la voluntad de Dios plasmada en nosotros, para que la fe tome su medida y el amor de Dios sea perfeccionado. En una palabra, para poder recibir toda la magnitud del carácter de Dios o de Cristo. Somos coherederos, eso es ser un santo hecho perfecto. Eso no es de hombre, es de Dios. Así que nosotros hemos vencido. Por acá también quiero leerle algo. ¿Qué es esto? Cuando habla en el capítulo 20 del Apocalipsis, estoy tomando conceptos nomás. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró, está hablando del diablo, ¿no? Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. No engañase más a las naciones. En el versículo 10 de ese capítulo 20 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces, ¿sabe por qué le leo esto? Porque Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Así como a usted nadie le quita la salvación, al diablo nadie le quita, y a los ángeles caídos, y a los que no son de Dios, nadie le quita el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, para no ir a ese resultado ya eterno y sobrenatural, vayamos a lo sobrenatural dentro de estos cielos y tierra. La victoria de Cristo vino a deshacer todas las obras del diablo. Le ganó, nos conquistó de nuevo, nos recuperó con la salvación. Pero esas no son todas las obras del diablo. La obra del diablo fue esta herencia de este cuerpo carnal corruptible, a donde puso, a donde clavó, a donde selló el robar, el matar y destruir. O sea, en los afectos, en la salud y en lo económico. O sea, quiere decir que si nosotros no le damos al lugar a la gracia, al poder del Espíritu de Dios, ¿para qué? Para que venga y haga el deshacer todas esas cosas que tenemos, vamos a padecerlas sin necesidad, porque estamos creyendo una mentira. Es como que le estaríamos diciendo al Señor que nos llama todas las cosas que aún no son como si fuesen. Es mentira que deshiciste mi enfermedad si yo la estoy padeciendo. Es mentira que deshiciste el problema afectivo de repudio en los hogares si lo estoy padeciendo. Es mentira que ganaste el derecho de prosperar deshaciendo la miseria, la pobreza y la cáncer porque estoy pasando un problema económico. Le estaríamos diciendo eso, lo cual es una blasfemia. Es hacer inmunda, se lo veo así, inmunda la sangre del pacto, el nuevo pacto del Espíritu. Estamos haciendo inmundo el sacrificio de Cristo, lo que hizo por y para nosotros. Lo estamos menospreciando, lo estamos pisoteando. ¿Se da cuenta? Es serio esto.
Nosotros simplemente tenemos que tomar una actitud de fe. El Señor llama todas las cosas que aún no son como si fuesen. Usted no puede dudar de la vida eterna. Si el Señor llama las cosas que aún no son como si fuesen, usted de Cristo va a estar con el cuerpo de gloria en el cielo y tierra nueva con el Señor. Entonces, ¿por qué va a dudar de su salvación? Ah, pero ¿cómo me dice eso, pastor? Escúcheme, las debilidades son mis debilidades. Mis debilidades me tienen loco, me cachetean. No, yo tengo ahí un mensajero de Satanás que me tiene loco. Me tiene loco, me tira al adulterio, me tira a la fornicación, me tira a la pornografía, me tira a robar, a mentir, me tira de tantas maneras. No, yo no sé si me voy a ir al cielo. Pareciera que no. Ni entremos a hacer esta evaluación de los cristianos que miran a personas y ya lo desechan, ¿no? Oh, es un pecador. Se ve mucho, se ha visto y todavía se ve en algunas iglesias. No está el discernimiento de saber si es o no es. Hay muchos que salieron de nosotros y no eran de nosotros, está bien. Pero hay muchos que son de nosotros y algunos los sacan fuera. Porque lo ven con debilidades, todavía no ha podido superar. Entonces usted le está quitando, el Señor no, el resultado de la vida eterna. Lo manda al lago que arde con fuego y azufre. Lo quiere mandar al fuego, a las llamas eternas. Y no al cielo y tierra nueva. O sea, está mal. Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Así que yo estoy viendo a una persona llena de debilidad, entonces lo mando al infierno. Y Dios me dice, no sabes discernir, cuidado. No estás discerniendo el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que estás haciendo. Este forma parte del cuerpo tuyo. Y vos lo estás mandando al infierno. Estás pecando contra tu propio cuerpo. Come y bebe juicio para sí. Se te viene encima lo que vos estás jugando mal del otro. No estás discerniendo. Entonces no. Dios llama a las cosas que aún no son. Si este todavía tiene debilidades, el Señor lo está viendo como resultado y se va a encargar Él, por supuesto, de que la persona llegue al resultado. Bueno, que la persona es cabezuda, que la persona le da vueltas de acá para allá, que es rebelde, que las debilidades pueden más. Mire, yo le aseguro que el Señor, sin obligar, que jamás obliga, utiliza eso que dice la palabra, que el diablo sirve a Dios. El diablo sirve a Dios. Así que, por supuesto, si estamos hablando del diablo, las debilidades las provocan la tiniebla. Le sirve a Dios porque lo va a poner en una condición que al final esa persona va a ser quebrantada y va a reconocer, se va a abrir al Señor y el Espíritu de Dios viene y lo va a cambiar porque le va a dar el lugar. Entonces va a ir muriendo de a poco a lo terrenal, aunque sea a los golpes. En ese sentido, los golpes. Entonces, no, la vida eterna del cristiano no se pierde jamás, se encarga Dios de que no se pierda. Y no los pastores que juzgan. Lo que pasa es que sí, si salieron de nosotros y no eran de nosotros y creyeron que eran de nosotros, el error ya viene de entrada. Por eso le digo que hay lugares donde hay más de los que salieron de nosotros y no eran de nosotros que los que son de Cristo. Le digo, hay muchos casos así, en cantidades, en algunos lugares. Pero eso es producto de la falta de madurez de los líderes, de los pastores, vamos a decir así. Bueno, así que no. Dios llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Los milagros. ¿Quién no necesita un milagro? Yo necesito milagros. Empezando por mi propia vida. Para mí la gracia es un milagro. Para mí. Porque yo no lo podía lograr, solo Dios lo podía hacer y lo hizo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque yo me viera allá arriba. Pero ahora, estamos hablando acá abajo. El problema de los milagros es lo que veníamos compartiendo. Si estamos muy atados a lo terrenal. ¿Qué significa estar muy atado a lo terrenal? Bueno, vamos a decir así. Estoy tan arraigado a mi naturaleza humana, me gusta tanto vivir, pero vivir porque estoy viviendo bien. Pregúntenle a esa persona que está en el límite
crucial de muchas necesidades y están ya en la lona. ¿Por qué se cree que hay tanto que se quieren matar, se quieren suicidar? ¿Por qué se cree que hay tanto que se abandonan, que se resignan a un estado terminal en su vida personal, afectiva? ¿Cuántos andan por ahí? ¿Pero por qué? Porque están muy atados a lo terrenal. Esos quisieran morirse. Y hay muchos que no quieren morirse, quieren vivir, pero ¿por qué quieren vivir? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aman demasiado la vida en esta tierra. Por eso el Señor dijo, esto es como posición del corazón. Cuidado, porque hay algunos que mistifican todo y hacen toda una locuración rara. El que quiera guardar la vida la va a perder, el que la pierda la va a ganar. Pero ¿en qué sentido? En la posición del corazón. Si yo acá estoy tan atado a lo terrenal, soy tan existencialista en todo, adoro, entiendo, no quiero entrar en eso porque puede haber errores, adoro a mi cónyuge, soy un adorador humano y tengo ídolos de personas, vamos a decirlo así. Aún en el deporte también, dejémosle a los cónyuges, a los hijos, pasamos más afuera, hay gente que adora, escúchenme, lo ven en los medios, la gente adora a cualquier cosa, tiene ídolos por todos lados. Hay gente que vive bien y no sabe qué hacer con la plata, ¿verdad? Y no saben qué hacer. Y necesita cosas nuevas, gastarla en cosas nuevas que lo llenen. ¿Qué los va a llenar? Hablando de cristianos, porque los hay, el Señor les suelta un cáncer. ¿Sabe cuál es el problema de esas personas que están tan atados? Estoy dando un ejemplo para que usted más o menos le dé forma y tome una posición de entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema de estas personas? Están tan atados a la tierra, a su vida, a su egoísmo, a su yo, a su modo vivendi, si quiere, que cuando usted le habla de la fe o habla de los milagros, tiene en sí mismo, ama tanto, todo lo terrenal es idolatría, es decir, ama tanto a su vida acá abajo, que no quiere morirse de ninguna manera, que es un ídolo que camina. Tiene ojo y no ve, oído de respeto de Dios, ojo y no ve las cosas de Dios, oído y no entiende las cosas del Señor, tiene un corazón grueso, una cárcel terrible acá en el espíritu. Y entonces, ¿qué puede esperar? Pero quiero un milagro, Señor. Y a lo mejor se ora y no hay respuesta, pero porque la persona tiene unas cadenas de arraigamiento terrenal increíble. Entonces dice, pero ¿cómo puede ser? Si el Señor ganó una victoria, deshizo toda la obra del diablo, bueno, pero entonces primero deja que deshaga, que rompa esa obra del diablo, que es la idolatría de tu vida, ese arraigamiento que tenés tan fuerte, que es lo que está impidiendo que venga lo segundo, que es el milagro que Cristo ya ganó, para sanar tu cáncer. Entonces, estas son las cosas que a veces no tienen respuesta por el estado de desacomodo que tiene el cristiano, y hablo como cristiano. Imagínense si los cristianos podemos estar en esta condición, ¿cómo estarán los incrédulos? Y dirán, bueno, pero van a los brujos, los hechiceros, los curanderos, y ahí sí el toque mágico, y andan de acá para allá. Sí, pero que sabe que hay muchos cristianos que andan en los brujos, los hechiceros y los curanderos también, porque entienden que por ahí, en una de esas, lo que no viene por acá va por ahí. No, por ahí el diablo engaña, vino a robar, matar y destruir. O sea, se acerca más la destrucción, en lugar de alejarla, la acerca. Y finalmente la fe dice que el diablo ya dejó de ser, lo hemos leído, no vamos a leer de nuevo. Dejó de ser. ¿Qué quiere decir? Que ya está, no es más. Entonces, ¿por qué yo me voy a hacer tanto problema por algo cuyo líder ya no es más como decreto final? Mi fe tiene que decretar lo mismo que dice la palabra. El diablo ya no existe más, no es más, dejó de ser, resultado. Así que me está queriendo engañar. Y en la medida que yo le dé lugar y crea la mentira, voy a recibir
ese tronito, ese poder más chiquitito, sobrenatural, y esa autoridad empequeñecida y sucia a través del problema, sea en los afectos, sea en mi salud, o sea en el área económica laboral. Entonces, ¿quién se hace el enemigo? Yo me lo hago. Yo me provoco los problemas cuando creo la mentira. Dios no tiene nada que ver. Soy yo. El Señor ya hizo la obra en Cristo. Cristo vino, deshizo toda la obra del diablo. Ganó un derecho. El derecho de ser restituido en la gloria de Dios con el cuerpo de gloria al final. Mientras tanto, acá abajo, ganó el derecho de deshacer todas las obras del diablo que están en este cuerpo mortal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y dejar que la gracia la imparta. Tenemos que dejar que la gracia la imparta. Entonces, entienda cuáles son las armas del diablo. Entienda cuáles son las armas del diablo. Las armas del diablo son mentiras. Son todo lo contrario de lo que dice la palabra. La palabra me dice una cosa, por eso el cristiano tiene tanto conflicto cuando no tiene fe, o cuando flaquea la fe, o cuando hay algo que no funciona. Porque la palabra me dice que Cristo deshizo todo lo que padezco, sea en los afectos, en la salud, en lo económico, y yo lo estoy padeciendo. ¿Por qué? Porque algo pasó que me engañó. Yo asumo la enfermedad en lugar de asumir la victoria de Cristo. Yo se lo digo así porque es un ejercicio de fe y esto lleva un tiempo, pero lo hace el Espíritu de Dios, porque tenemos que ministrarnos en esto, para que la fe siga creciendo, para que el poder de Dios siga avanzando, para que avancemos en esa dimensión de fe. Mire, cuando alguien lo agrede a usted, por ejemplo, alguien lo agrede, lo ofende, ¿qué es lo que busca? Sea a través de una injusticia, sea a través de hechos, o sea, violentamente, o sea, que lo humilla públicamente. Estoy diciendo ejemplos para que usted entienda a dónde va. ¿Qué es lo que le pone? Esa persona lo maneja el diablo, lo maneja un espíritu de tiniebla. Usted que se dice cristiano es confrontado con eso y de pronto se le levanta un tipo o una persona o una institución o lo que sea que lo ataca así. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando que tenga miedo. De pronto usted se siente atacado y está queriendo defender de algo que usted entiende que es injusto a su persona, pero según qué tipo de ataque es, usted le agarra como un miedo. Usted está cercado por el problema, por la dificultad, y le agarra como un miedo, le agarra incredulidad, le agarra una sensación fea, muy fea. Y necesariamente, ¿usted qué hace? ¿Qué hacemos? Usamos las mismas armas que ellos, quedamos reducidos aceptando eso o pactando de alguna forma para que esa murmuración, esa calumnia, esa imposición perversa se me vaya y bueno, zafo, a ver qué tengo que hacer para poder superar esto, hablando humanamente todo, ¿no? Para tratar de acomodarlo conforme está el alcance de cada uno. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Mire, yo le voy a leer algo que está en el Apocalipsis capítulo 18. Estoy hablando como principio de contenido. En el capítulo 18, ahí dice en el versículo 2 lo siguiente: y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra. Bueno, en el versículo 7 dice esto: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto. Porque
que dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Y en el versículo 4 dice: salid de ella, pueblo mío, que es lo que nos interesa a nosotros, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que habla de no participar de sus pecados, ni recibir parte de las plagas. Bueno, usted sabe, vamos a bajar un poco líneas en esto para darle un poco dentro del contexto de la unción profética, de la multiforme sabiduría de Dios, si usted quiere. Vamos a darle forma a esto. Hoy por hoy está transcurriendo el misterio de la iniquidad. Está en la segunda carta a los tesalonicenses. Significa la gran injusticia. Esta tierra, la maldad se aumenta, la perversidad y la iniquidad cada vez mayor, la apostatación y prevaricación cada vez mayor. Entonces, nosotros no podemos ser partícipes del pecado ajeno. Cuando usted escucha acá, lo he escuchado varias veces, que el Espíritu de Dios nos ha bajado en distintas predicaciones, no quedar pegado, no ser cómplice de pecado ajeno. Lo que está queriendo decir, tengan cuidado, pero lo cual nosotros tenemos que tener una medida de fe, que eso es fundamental, una medida de fe. ¿Por qué le digo esto? Porque es por fe, porque salirse de Babilonia no lo vea sobrenaturalmente fuera de la tierra, no. Vamos a verlo acá abajo. Babilonia es un espíritu, maneja estos cielos y tierra. O sea, si un espíritu infunde todos estos cielos y tierra, puede ser la tierra, los planetas, todos estos cielos y tierra, la dimensión física y la dimensión espiritual. Entonces, acá tenemos que hablar lo siguiente: estamos en la tierra, estamos en el misterio de la iniquidad, la injusticia cada vez mayor, las cosas que están pasando en el mundo institucionalmente, en todas las naciones, es cada vez más perversa y corrupta, cada vez la apostatación, lo que es apostatación, prevaricación y abominación es mayor. Entonces, no tenemos que ser cómplices del pecado ajeno, el pecado de cada nación, el pecado que los gobernantes de las naciones, para cada habitante de la nación, genera la iniquidad que se camina en todas las naciones. Entonces yo le digo eso y usted mira, ¿qué me está diciendo? ¿Que nos tenemos que volar a algún lado? ¿Que tenemos que hacer no sé qué? No, lo que le estoy diciendo es que no tenemos que quedar enchufados, pegados, para no recibir parte de las plagas que trae como consecuencia la maldad, que es lo que venimos compartiendo. Pero esa es una posición del corazón, acá. Es una posición de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, nosotros no podemos de ninguna manera estar dudando de que a través del poder de la fe, si es necesario, ángeles de Dios suben y descienden, que sí, en cada necesidad de cada hora de los distintos tiempos de Dios. O sea, Dios tiene el poder. No se olvide que el diablo es un mentiroso y perdió. Todas las señales engañosas de iniquidad que hace, todas las señales son truchas en cuanto que procuran engañar. Procura engañar a las naciones, a los gobernantes y a los habitantes. Y sobre todo a los cristianos, si les fuese posible, así dice la palabra. Entonces, yo no puedo ser cómplice del pecado ajeno. Y para liberarme de eso, yo tengo que tener una posición en mi corazón. Esto es entre el Señor y cada uno de nosotros. Acá no hay que hacer manifestación política, demagógica, proselitista, partidista, si usted quiere, de que soy de esta religión, de aquella religión, que yo soy de este partido político, de aquel partido. No, acá estamos hablando de cristianos integrantes del cuerpo de Cristo, en verdad y espíritu. Es decir, nosotros tenemos que caminar el reino de los cielos y la justicia de Dios, que es por fe. Es decir, que el Espíritu de Dios a nosotros nos tiene que capacitar con la medida de fe necesaria, con la madurez en el carácter necesario, para poder salirnos del sistema, no en subvertir el orden, sino en el poder de la fe. Sabe que el Espíritu de Dios tiene poder y autoridad para tomar soberanía, y hay casos bíblicos y lo hemos compartido en distintos mensajes, de poner ceguera, sordera, enfatuamiento, de poder meterse si fuera necesario en el sistema de la computadora, en internet, a donde sea.
Por eso hay casos que se pelean entre los mismos perversos. Esto es algo que nosotros tenemos que recibir para crecer en la medida de fe necesaria, porque los tiempos que vienen nos quieren hacer cómplices cada vez más del pecado ajeno que es esta tierra, este sistema terrenal. Por eso que es importante que entendamos, empezando por lo poco, que no tenemos más enemigos. No tenemos más enemigos. Cristo lo venció, dejó de ser. Resultado, dejó de ser. Mi enfermedad, resultado, la deshizo el Señor, dejó de ser. Y no puedo estar padeciéndola, pensando, mortificándome, pasando un momento, que sí lo tengo, pensando que me está pudiendo. No, no me puede nada, Cristo la deshizo. Ahora, esto es por fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que crecer en esa medida de fe. ¿Para qué? Para empezar a entender y caminar, digerir lo que es la fe. Dios llama las cosas que aún no son como si fuesen. Si usted está enfermo, Dios le dice que es sano. Si usted tiene problemas en el hogar, Dios le dice que se los saca. Si usted tiene problemas económicos, laborales, Dios dice que se los saca, que lo deshizo Cristo. Eso es llamar las cosas que aún no son, porque usted tiene el problema, como si fuese. Dios habla de las cosas buenas. La tiniebla nos mete en las cosas malas. Entonces, entremos a pensar con la mente de Cristo y a sentir conforme el corazón de Dios. No podemos seguir más enredados en tantas cosas así que nos están engañando, nos están ablandando en la fe. La insistencia que Dios tiene de congregarse no es para que marcar tarjeta, como se dice, sino es para recibir la unción que necesitamos todos para poder tener claramente esto. Nadie le saca la vida eterna, nadie le saca los milagros cada vez que son necesarios, y nadie le puede hacer creer que el diablo no dejó de ser ya dejó de ser, lo dice la palabra. Estos cielos y tierra, los ángeles caídos, los que no son de Cristo, los que no son de Dios, lago que arde con fuego y azufre, nadie le saca eso. A nosotros nadie nos saca el cielo y tierra nueva, y a ellos nadie les saca la herencia del lago que arde con fuego y azufre. Pero nosotros acá abajo tenemos que crecer en fe, porque estamos sufriendo consecuencias, penalidades, sin necesidad. Ser afligido un poco de tiempo, la palabra lo dice en la carta de San Pedro, un poco de tiempo. Pero un poco de tiempo, no siempre. Entonces, tenemos que morir a lo terrenal. En lo terrenal está nuestra manera de pensar humana, nuestros anhelos incumplidos. Sígame, no se apresure. Están los desacuerdos que tenemos con Dios. En nuestra manera terrenal de ser, tenemos dolencia que quisiéramos que no la tuviésemos. En nuestra manera de pensar terrenal y humana tenemos aspectos en el área económica que no podemos superar, que parece que son traumas que no podemos zafar. Pareciera que estamos bajo una maldición, la que sea, y de ahí nos zafamos. No, tenemos que morir a eso. Tiene que ser deshecha porque Cristo ya lo deshizo. ¿Para qué? Para que entonces podamos tener una vida plena. Si no, siempre vamos a tener puntos suspensivos. Y eso, un poco de tiempo se va a hacer un día como 1000 años como un día. Ojalá sean 1000 años como un día, lo traduzco al lenguaje humano. Y no un día 1000 años. Un poco de tiempo, ¿cuánto? Si ahí están las tinieblas que nos aprietan, que nos quieren convencer de que es inexorable, ahora vas a ver. Y yo lo escucho, es una mentira, ¿qué me importa? Tómatela. No tenemos enemigo. Toda estrategia que el enemigo, que se quisiera levantar como tal, inspirado por la tiniebla,
se viene en contra de nosotros, dejó de ser, porque el que lo instiga ya dejó de ser. Esa es la actitud de fe. Llamemos como el Señor las cosas que aún no son como si fuesen. Así trabaja Dios, así trabaja la fe, así trabaja el amor de Dios, la paciencia de Dios. Así trabaja esa comunión personal que Dios necesita que se intensifique entre Él y nosotros, nosotros y Él. Ese ejercicio de tratar de hablar con el Señor, de tratar de estar en ese contacto, es fundamental. Así que hoy vamos a orar por esto, vamos a ministrarnos. Se lo planteo así porque usted y yo estamos en un momento crucial, y todo el cuerpo de Cristo, pero bueno, vamos a hablar a lo que está al alcance. Estamos pasando por un momento crucial de los tiempos de Dios. Esta es una hora crucial, como cristiano hablo, como parte del cuerpo de Cristo, donde el Señor necesita incorporar más de esa gracia que ya ganó el Señor. Tiene que desaparecer de nuestras vidas el ver enemigos por todos lados, asumir que un problema es un enemigo y ahí está. Cuando yo pienso que eso no está vencido y es un enemigo, ya empiezo a lucubrar y ya tengo el problema. Yo convertí en enemigo algo que no existía como tal. Tenemos que cambiar la manera de pensar como cristianos, por supuesto la manera de sentir, pero no se olvide que empezamos pensando y bajamos al corazón lo que pensamos. Entonces nos encarcelamos solo a una mentira. Esto es importantísimo, que en este tiempo el Espíritu de Dios nos afirme. Tenemos que acercarnos un poco más a cómo se maneja el Señor, cómo se maneja a Dios, cómo se maneja el carácter de Dios. Y usted dirá, ¿pero qué me está diciendo? ¿Un blasfemo usted? ¿Por qué? Somos coherederos de la gracia, somos santos hechos perfectos por esa gracia. ¿Cómo voy a blasfemar? Estoy diciendo lo que es. Al contrario, estoy valorizando inefablemente la gracia y la obra de Cristo. No la estoy menospreciando, la estoy valorando. Y cada vez más, cuando me doy cuenta, qué gran ventaja es empezar a pensar y a sentir como Dios. Poder posicionarse. Ustedes me dirán, ¿sabe cómo sufre el Señor desde arriba? Padre, Hijo, Espíritu Santo, si usted quiere, Dios, ¿cómo sufre? Cuando miran y dicen, no hay manera, no hay manera. ¿Cuánto cuesta para que se den cuenta que ya vencí? Ya eso no es más. No le den entrada, ya perdió. No se dejen engañar. Es para probarle la fe. Entren en mi paciencia. Canalicen el poder de Dios. Reciban la impartición de la gracia cada vez más y más para que sobreabunde. Aprendan a caminar el amor de Dios que viene con la gracia. Aprendan a echar fuera, no le den entrada a ningún pensamiento mentiroso que le quiere hacer pensar siquiera que hay enemigos, llámense problemas, si usted quiere tradúcalo así. Y bueno, si los problemas vienen con personas, son menos. O sea, no hay enemigos. Ellos quieren que lo veamos como enemigos para que quedemos atrapados en ese ida y vuelta y caemos vencidos de lo malo. Si ellos se manejan por lo malo, nosotros no, nos manejamos por el poder de la fe. El poder de la fe es una madurez en el carácter. Entonces, en esa dinámica se terminan nuestros problemas. Bueno, vamos a entrar en esto, vamos a ejercitarnos. Yo le animo, ahora vamos a orar por supuesto, yo le animo de que usted se ejercite en esa fe dinámica, práctica y profética. Dese cuenta, que se haga carne, que el que perdió dejó de ser. Yo le leí algunos versículos. Como resultado, el propósito, el objetivo que el diablo buscaba, que es robar, matar y destruir, dejó de ser. ¿Por qué? Le voy a dar entrada para que se me venga. Bueno, todas las debilidades, todas esas cosas que nos estrechan, esos pensamientos que a veces no podemos parar, porque hay que ser sincero, nos hablan, todavía nos hablan.
Y a veces el Señor suelta a príncipes de tinieblas que nos tienen ahí. Nos tienen, como se dice, entre los palos. Y ahí están. Y nos hablan, y nos hablan. Y a veces quedamos atrapados. Es algo entre la carne y el espíritu, casi no nos damos cuenta. Y le estamos respondiendo y ya quedamos atrapados. A partir de ahí quedamos atrapados. Bajamos violentamente a la tierra. Quedamos atrapados. Y de ahí en más, las consecuencias son que quedamos atrapados. Entonces, en lugar de liberarnos, en lugar de seguir caminando una fe práctica y dinámica, a donde todo me es posible, a donde yo no me busco los problemas, y lo que se me quiera levantar, ni siquiera lo tomo en cuenta. Porque el que lo promueve ya dejó de ser. Así que la mentira y el error no existen para mí. Existe el poder de la fe, la mente de Cristo y el sentir del corazón de Dios. Todo lo malo, lo desagradable, lo feo, todo lo que no es bueno es del diablo, no entra más. Y miren, no nos apoyemos. No necesita tener la fe de Cristo, que es el autor y consumador, por las dudas. No le estoy hablando de eso. Con su fe, con mi fe, con la fe de cualquier cristiano que tenga una actitud firme, pero que reconoce cómo trabaja el enemigo y no le lleva más el apunte y se toma del señorío de Cristo, estamos listos, estamos hechos, estamos en victoria. Y cuando el enemigo, que quiere que lo consideremos como tal, cuando el diablo y los ángeles caídos vayamos arriba, ve que ya entramos en esa dinámica y no nos agarra más, empieza a retroceder. Y nosotros empezamos a avanzar y avanzar. Y allí es a donde se nos abre el cielo y entramos a recibir bendiciones realmente sobreabundantes en todo. Pareciera que las cosas se nos hacen más sencillas, más prácticas, más fáciles. Pero es porque nosotros nos hicimos más sencillos, más prácticos, más dóciles, más niños en la limpieza y en la actitud del corazón, en eso. Entonces no hay problema, Dios se encarga. Yo no me molesto más, nada me va a hacer sombra. Tengo un problema, ya está, ya te lo llevaste, lo venciste, en algún momento se va. Por eso que hay veces que se nos demoran las cosas. Es porque nosotros las demoramos, no porque Dios quiere demorar. Porque somos engañados por este tipo de estrategias. Vamos a orar ahora sí, nos vamos a ministrar en esto. Esto tiene que ver con la fe. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Así empezamos a orar. Sobre todo, quiero que hagamos primero una oración en una actitud de fe. Y entremos todos juntos en la comunión de los santos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia para recibir algo tan precioso como más fe para mi vida. Señor, yo decreto para mi vida una actitud de fe para poder sentirme libre frente a los embates de las mentiras que las tinieblas ponen en mi vida. Cuando soy confrontado con una realidad que me desagrada, sea en mis afectos, sea en mi salud, o sea en lo económico o laboral. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desatamos sobre de nuestras vidas ese poder de liberación, poder que rompe cadenas, que deshace todas las obras del diablo, que pueden poner un límite a esa dimensión de fe que tu Espíritu Santo quiere incorporar en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros te pedimos libremente que tu amor y tu misericordia
se desate en esta tarde sobre este lugar, sobre de nuestras vidas, para poder recibir la impartición de tu gracia en la medida necesaria, para que sobreabunde sobre todo intento que las tinieblas quieran hacer para engañarme, para mentirme, para presionarme. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo decreto en esta tarde para mi vida una posición en actitud de fe, de victoria. Señor, yo entiendo un poco más que es eso que dice tu palabra, que llamas las cosas que aún no son en mi vida como si ya fuesen. Señor, yo que estoy necesitando sanidad espiritual para mi vida, yo que estoy necesitando sanidad física para mi cuerpo, yo que estoy necesitando sanidad en la economía de mi vida, en el nombre de Jesús, yo decreto ese resultado en el nombre de Jesús, y echo fuera las mentiras que se me han impartido sistemáticamente sobre de mi mente y que casi me habían convencido a resignarme en la fe. Señor, ahora echo fuera ese límite en el nombre de Jesús. Yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, suelto el poder, suelto la autoridad de tu presencia para que se haga carne de una manera fehaciente, de una manera práctica, verdadera, que la pueda sentir, que la pueda vivir, de que realmente eso que estoy necesitando ya está decretado por tu gracia, por tu victoria para mi vida, en el nombre de Jesús, y que mi enemigo ya dejó de ser, no existe más, ya dejó de ser, no existe más, no existe más, en el nombre de Jesús, ha sido derrotado, desecha todas sus obras, las que atacan mi vida, han sido deshechas. Por eso en esta tarde desato el poder del milagro, el poder de la sanidad sobre de mi vida afectiva, sobre mi salud, sobre la economía de mi vida personal, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, que pueda ejercitarme en esa dinámica de fe profética con entendimiento, para darme cuenta, poder pelear eficazmente contra la mentira que usa un trono, un poder y una autoridad sobrenatural muy empequeñecida, que prevalezca, que sobreabunde tu gracia, ese poder, trono y autoridad por sobre todo principado, potestad y gobernación de tinieblas, que es tu gracia, Jesucristo, que es tu victoria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo deshago de mi vida, de mi mente, de mi corazón, toda mentira que se haya encarnado, que me haya querido convencer a una resignación en la fe. Ahora la echo fuera de mi vida, abro todo mi ser a un poder sobrenatural, sobreabundante de esa gracia que ganaste
Yo afirmo el poder de la fe. Señor, saca de mi vida toda sensación carnal y humana, de duda, de incredulidad frente a eventos que tengo que enfrentar. Señor, que no sea vulnerado en el nombre de Jesús, que no sea vulnerado en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, en esta tarde nos humillamos ante tu presencia y nos humillamos realmente de la mano de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que perdones nuestra incredulidad, nuestra grosura carnal de incredulidad. Perdona nuestras torpezas, nuestros desatinos, aún nuestra ignorancia. Sabemos que estamos guardados por tu amor que cubre multitud de pecados. Sabemos que las consecuencias de ese pecado original son justamente nuestros desatinos, nuestras torpezas y nuestras ignorancias. Señor, nos cubrimos con ese poder del cuerpo y de la sangre de Cristo, ese poder espiritual del amor de Dios. Señor, desatamos en esta tarde sobre nuestras vidas el destruir toda fortaleza que el diablo haya querido levantar por sobre de la obra de tu gracia. Señor, derriba todas aquellas cosas que no forman parte de este templo vivo que se está reedificando de la mano del Espíritu Santo. Sácalas en el nombre de Jesús. Derríbalas, destrúyelas en el nombre de Jesús. Y Señor, realmente renuévanos todo lo necesario en el espíritu de nuestra mente para poder dejar libremente que opere solo la mente de Cristo y que el sentir de nuestro corazón se vaya aproximando, se vaya acercando al sentir de tu corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, desatamos la gloria de tu presencia en esta tarde. Desatamos en cada uno de nosotros esa gloria para más gloria, esa gracia para más gracia, en el nombre de Jesús. Señor, cada vez más nos damos cuenta de esa omnipotente obra que hiciste, obra de poder, de fe, de amor de Dios, de comunión personal con el Padre, nosotros contigo y con el Padre, de la mano de ese Espíritu Santo que nos ha convertido en templo vivo. Espíritu Santo, desatamos ese poder, desatamos esa autoridad en el nombre de Jesús. Llena nuestras vidas, sana nuestras vidas, sana mi vida. Señor, echo fuera esa mentira que había puesto las tinieblas en mi mente, de que no me sanaba más. Esa mentira que había puesto las tinieblas en mi mente, de que no tiene solución mi conflicto emocional, conyugal, afectivo, con los seres queridos. Esa mentira que me quería hacer resignar a la pobreza, a la miseria, a la escasez, al bloqueo de la prosperidad económica. Espíritu Santo, echo fuera de mi vida todas esas mentiras del diablo, todas esas mentiras del diablo que se encarnaron como maldición, ahora las echo fuera de mi vida, en una actitud de fe, libremente, con esa seguridad y convicción, la echo fuera en el nombre de Jesús. Que deje en mi vida, que suelte
mi vida, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y abro el cielo, abrimos el cielo en la comunión de los santos, para que ese poder de tu presencia, ese fuego consumidor en esta tarde, ministre en nuestras vidas. No reconocemos como que nos falta seguir recibiendo mucho más que a lo mejor lo que creíamos. A lo mejor pensábamos que estábamos más maduros, más crecidos. Señor, hoy nos humillamos en tu presencia. Hoy reconocemos sinceramente en nuestras vidas que nos falta mucho más de lo que pensábamos. Y también te pedimos que esos mensajeros de Satanás que atacan nuestras vidas, que atacan aquellos que son tuyos en este tiempo y son cristianos y son templo vivo y tienen el Espíritu Santo, esos mensajeros de Satanás que atacan para sacar a la luz toda la muerte que está en este cuerpo mortal, debilidades, vicios, dolencias físicas, problemas emocionales, problemas económicos. Señor, en esta tarde se van de nuestras vidas, pero lo reconocemos. Por eso nos presentamos ante tu Espíritu Santo sin negar la realidad de nuestras vidas. Señor, no negamos la realidad de nuestras vidas, la reconocemos para que entonces el poder de tu victoria eche fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras vidas, todos esos mensajeros de Satanás, que en tu nombre nosotros lo echamos fuera en el nombre de Jesús y nos posicionamos en la posición que has ganado en victoria para nuestras vidas. Decretamos que no tenemos enemigos, que los enemigos no existen, que fueron derrotados por tu victoria en el nombre de Jesús, que no existen en el nombre de Jesús, que si caminamos el poder de la fe, ese poder de la fe que decreta que todo nos es posible, que nos da dirección, que nos ayuda, que nos impulsa, que nos sostiene, que opera con milagro cada vez que es necesario, que es esa puerta abierta que abriste tú, Señor, puerta abierta de la cual nadie la puede cerrar, que es esa victoria, que es esa gracia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, si nadie la puede cerrar, nosotros no las vamos a cerrar. Por eso esas mentiras que vez tras vez martillaron o martillan en nuestra mente, a partir de hoy no las vamos a escuchar en el nombre de Jesús. Señor, nos sostenemos de tu gracia, de la mente de Cristo y del sentir del corazón de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, saca toda estructura religiosa, esa estructura religiosa que quizás nosotros no le damos la importancia en la gravedad que tiene, que es la puerta abierta a los problemas que nos seducen para que creamos en una actitud de resignación a esas mentiras que nos ponen las tinieblas que ya fueron derrotadas. Señor, en el nombre de Jesús, saca ese riesgo de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, nosotros te damos gracias, Señor. Nosotros te reconocemos como un Rey victorioso, un Rey victorioso. Tu gracia es infalible, es indubitable, nadie nos la puede quitar. En el nombre de Jesús,
Nosotros la queremos, nosotros la amamos. Señor, en esta tarde, que se haga carne en nuestras vidas por la impartición de la gracia que trae tu Espíritu Santo. Que no tenemos enemigos, que dejaron de ser, que ya van las cosas que aún no son como si fuesen, ya dejaron de ser. Mis enemigos ya dejaron de ser en la victoria de Cristo. Mis enemigos ya dejaron de ser en la victoria de Cristo, en el nombre de Jesús. Señor, llevamos nuestra mente en el nombre de Jesús a la mente de Cristo y llevamos el sentir de nuestro espíritu al Espíritu del Señor en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Señor. Bueno, hoy vamos a tomar una actitud de fe aquí delante, todos, todo es necesario. Tenemos que mejorar cumplidamente esa actitud de fe para que nos acordemos permanentemente cuando seamos confrontados con una situación que no tengo que creer a la enfermedad, que no tengo que creer al problema emocional y que no tengo que creer al problema económico, que es una situación circunstancial, para que nuestra fe siga creciendo y para que la gloria de Dios se manifieste sobre nuestras vidas para bendecirnos. Vamos a ministrarnos en esto aquí un instante para, antes de irnos, tomar esa actitud de fe, reconociéndole a Dios la necesidad de que tenemos que cambiar esa dinámica de cómo nos manejamos en la fe, para que no nos engañen más los problemas que se quieren levantar como tales, cuando en realidad somos nosotros los que lo tomamos como tales. Así que vamos a darle al Señor esa libertad, y si usted quiere nos ministramos aquí delante para ya después terminar esta reunión. Ahora, con más firmeza de fe, decreto que llamo las cosas que aún no son en mi vida como si ya fuesen, bajo las bendiciones en el nombre de Jesús, bajo las bendiciones en el nombre de Jesús. Echo fuera la duda, la incredulidad, la mentira del diablo en el nombre de Jesús. Decreto la fe, decreto el poder de los milagros, decreto las bendiciones para mi vida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te doy gracias, te damos gracias, gloria a Dios, gracias Señor. Y Espíritu Santo, el gozo de tu Espíritu Santo, la alegría, las ganas de vivir, una libertad, una liberación para mi vida, para toda la congregación, los de lejos, los de cerca, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, a cada lugar ahora enviamos ese poder de liberación para decretar un nuevo tiempo, llamar las cosas que aún no son como si fuesen. Profetizamos decretando la sanidad física, la sanidad emocional, la sanidad económica en el nombre de Jesús. La decretamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, y te decimos amén.